Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que estaremos realizando la suma de números complejos en una notación polar utilizando el método analítico o de cálculo, por así decirlo. Para ello vamos a proceder a proponer el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a sumar en esta ocasión, vamos a sumar el Z1, el complejo 1, más el complejo 5. Por aquí los tenemos anotados. Esto sería igual a ¿cuánto? El complejo 1 que tiene 7 unidades, coseno imaginario seno de 30 grados, más el complejo número 5 que tendría 5 unidades de magnitud, ¿sí? Y coseno imaginario seno 50 grados de dirección. Algo importante, recuerden que al sumar estos dos complejos en esta función, en esta forma polar, tiene que darnos una magnitud resultante y también tiene que haber un ángulo resultante, ¿sí? Estas dos unidades tenemos que encontrarlas mediante cálculo. Para ello utilizamos la ley del coseno, ¿sí? Obviamente reescrita en función de los complejos, queda de la siguiente manera: el módulo resultante al cuadrado es igual a el módulo del complejo 1 al cuadrado más el módulo del complejo 2 también al cuadrado más el doble producto del módulo del complejo 1 por el módulo del complejo 2. Aquí tendría que escribirse por el coseno del ángulo comprendido entre el complejo 1 y el complejo 2, pero nosotros no conocemos ese ángulo, ¿sí?, entre el complejo 1 y el complejo 2. No lo conocemos este ángulo, conocemos el ángulo independiente de cada uno, ¿verdad? Por esa razón nosotros hemos reescrito este coseno. Aquí tendría que ir coseno del ángulo comprendido, pero eso lo hemos reescrito porque no conocemos ese ángulo de la siguiente manera. Escribimos coseno del ángulo del complejo 1 por el coseno del ángulo del complejo 2 más el seno del ángulo del complejo 1 por el seno del ángulo del complejo 2, ¿sí? Esa sería la fórmula, esa sería la ley del coseno, pero reescrita en función de los complejos, ¿sí?, y en función de los valores que me pueden dar. Entonces aquí simplemente reemplazamos valores. Nótese algo importante también, que cada uno, cuando nos referimos a módulo 1, hacemos referencia al módulo del primer complejo que vamos a sumar. Este sería el ángulo 1, por acá sería el módulo 2 y por acá el 50 sería el ángulo 2, ¿sí?, para poder reemplazar en nuestra fórmula. Vamos por acá y enseguida anotamos lo siguiente. Por aquí, módulo al cuadrado, módulo resultante es igual a 7 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 que multiplica por 7, que es el módulo 1, que multiplica por 5, que es el módulo 5 del complejo 2, ¿verdad? Y esto por el coseno de 30 grados, que es el ángulo del complejo 1, por el coseno de 50 grados, que es el ángulo del complejo 2, más el seno de 30 grados nuevamente por el seno de 50 grados, que es el del segundo complejo. Bien, luego de esto podemos hacer cálculos para ir reduciendo estos dos, luego esto y finalmente lo de acá, ¿no? Podemos hacer todos esos cálculos, ¿sí? Pero en lo que a mí respecta, vamos a trabajar con una calculadora, ¿sí? Yo sé de pronto también que hay ángulos notables que tienen valores definidos, como por ejemplo el coseno de 30 y el seno de 30, pero, aquí viene el pero, el coseno de 50 no tiene un valor definido. El seno de 50 tampoco, no es un ángulo notable, no hay ángulos notables para 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar nuestra calculadora, tal cual está aquí, ¿sí? Fíjese, mire, ahí dice 7 al cuadrado, que vamos a poner 7 al cuadrado, más 5 al cuadrado,
luego dice más el doble producto del primero, entre paréntesis lo ubico, entre paréntesis el primero por el segundo, y todo eso por todo lo que está aquí, ¿no? Entre paréntesis también, ¿no? Yo no tengo eso de, vamos por paréntesis y aquí ubicamos lo siguiente, coseno de 30 grados, otra vez coseno de 50 grados, más seno de 30 grados y otra vez seno de 50 grados. ¿Ya? Vamos a dar un igual y eso me da un total de 139.77 aquí. 139.77. ¿Sí? Finalmente ese sería el cuadrado, pero nosotros necesitamos el módulo de manera lineal. Aquí sería módulo igual a la raíz cuadrada de 139.77, que me da un total de, vamos a verlo otra vez con la misma calculadora. Aquí estamos, entonces aplastamos raíz cuadrada de la respuesta anterior, que era lo que mencionamos, igual a 11.82, ya casi los 12, fíjese. Esta sería la magnitud resultante, ¿sí? Entonces quiere decir que, mire, por aquí voy a borrar esto, esta m, ya la voy a borrar, y aquí vamos a cubrir el valor que corresponde, que la suma es de esos dos, da 11.82, ¿sí? Ya tenemos la magnitud. Ahora, ¿qué nos hace falta? Es el ángulo, ¿verdad? Luego borramos todo esto para aquí mismo escribir el ángulo. Aquí vamos a escribir tangente del ángulo resultante va a ser igual a una línea de fracción por ahí. Luego sí, aquí anotamos módulo 1 por el seno del ángulo 1 más módulo 2 por el seno del ángulo 2. Luego acá abajo módulo 1 por el coseno del ángulo 1 más módulo 2 por el coseno del ángulo 2. ¿Sí? Escribimos esto y tenemos tangente del ángulo es igual a módulo 1, ¿cuánto vale? 7, ¿verdad? 7 seno de 30 grados, luego más, aquí sería 5 seno de 50 grados, entonces 5, muy bien, acá sería 7 coseno de 30 grados más 5 coseno de 50 grados. Bien, vamos a calcular eso, vamos a hacer un poquito más arriba todo esto de acá y aquí vamos a tener lo siguiente, tangente del ángulo es igual. Primero encontramos lo de arriba, muy bien, ahí la tenemos. Ya, entonces aquí vamos a marcar lo siguiente, 7, ¿sí? Seno de 30 más 5 seno de ¿cuánto? De 50, ¿sí? Damos igual, 7.33 en la parte superior, 7.33 en la parte superior, borramos otra vez y en la parte de abajo nos quedaría 7, ahora coseno, 7 coseno de 30 más 5 coseno de 50 igual 9.27, en la parte de acá abajo sería 9.27. entonces si dividimos 7.33 dividido para la respuesta anterior que es 9.27, esto da igual a
0.79, ¿verdad? 0.79, aquí sería tangente del ángulo es igual a 0.79. Ahora nosotros queremos el ángulo, ¿verdad? Queremos el ángulo, vamos a hacer un poquito más abajo y aquí vamos a escribir ángulo es igual a tangente inverso o tangente a la menos 1 de 0.79. Y esto viene siendo, preguntémosle otra vez a la calculadora. Aquí vamos a poner shift tangente para que salga tangente a la menos 1 y 0.79, que es el valor que tenemos, y esto va a ser igual a 38.30 grados, ¿no? 38.3 grados, ¿sí? Aquí saldría 38.3 grados. Ese es el ángulo resultante, 38.3 grados, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos que el módulo y su argumento. Bien, eso es la suma en el método analítico. Eso es lo que tendríamos que hacer bajo este método, ¿sí? Aplicación de dos fórmulas, la ley de coseno y la función tangente. Vamos con otro ejemplo más. Bien, para este ejemplo vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo bien particular. Imagínense que vamos a usar 3 veces el conjugado del Z3, y a esto le vamos a sumar el opuesto del Z4. Fíjese, algo interesante aquí. Antes de aplicar las fórmulas, hay que definir de qué se trata todo esto. Fíjese, voy a ponerlo debajito de cada uno para que usted lo vaya viendo. Aquí bajamos el 3 y luego escribimos aquí en este espacio, ¿sí?, el conjugado del Z3, ¿verdad? El conjugado del Z3, que sería, ¿cuál es este, no? El conjugado sería nuevamente 3 coseno imaginario seno. Recuerde que siempre se modifica, solo es el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y para hacer el conjugado a 360 le quitamos el ángulo conocido, ¿no es cierto? O sea, 360 menos 120 me da, muy bien, 240. Eso es correcto, bien, perfecto. Más, por acá, el opuesto del Z4. El Z4 sería 4 coseno imaginario seno, sería aquí 250. Pero recuerde que para hacer el opuesto nosotros al ángulo le sumamos ¿cuánto? 180 grados, ¿verdad? Tendríamos aquí 225 más 180 para hacer el opuesto, y esto sería 3, 10 con 1, esto sería 400, ¿verdad? 405 grados. Profe, pero quedó mayor a... una vez que le sumamos, quedó mayor al 360, que es la vuelta completa. No hay problema, ¿sí? Le restamos la vuelta completa, le restamos 360 y esto nos va a quedar aquí 45 grados, ¿sí? O sea que ese 405 viene siendo lo mismo que 45 grados. Y si no, compruébelo en la calculadora. No me crea bien, ponga ahí coseno de 405 y luego ponga coseno de 45 y va a ver que sale exactamente el mismo valor, ¿sí? El mismo valor. Es más, gráficamente se lo voy a demostrar más adelantito. No me gusta dejar esto así. Entonces aquí sería 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Por ahí tendremos entonces, seguimos modificando porque todavía no está muy bien esto. Aquí tendríamos que multiplicar 3 por 3 y esto me da 9, ¿no es cierto? Recuerde que los números en la forma polar solo modifican al módulo, al ángulo lo mantienen. Aquí sería 9 coseno imaginario seno de 240 grados más 4 coseno imaginario seno de 45 grados. Ahora sí ya tenemos los complejos en su forma polar y como los queremos ver, ¿no es cierto? Es necesario utilizar la fórmula, ¿sí? Vamos a poner esto por acá, así un poquito, ¿sí? Miren, por aquí estaba todavía una regla de la vez pasada, quitémosla de aquí. Bien, recuerde que la fórmula es sencilla, ¿no? Eso dice módulo al cuadrado es igual al módulo del 1
al cuadrado más el módulo del 2 al cuadrado más el doble producto de los módulos, o sea del 1 y del 2, y aquí se multiplica este del 2 y se multiplica por el coseno del ángulo 1, coseno del ángulo 2 más el seno del ángulo 1 por el seno del ángulo 2, ¿verdad? Por ahí recuerden eso, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más por acá porque casi no ingresa la fórmula. Bien, reemplazamos valores en nuestra fórmula para encontrar el módulo resultante igual a módulo 1. ¿Cuál es el 1? Es esto, ¿no? Esto sería el módulo 1, esto sería el ángulo 1, esto sería el módulo 2 y esto sería el ángulo 2, ¿no? O sea que aquí tendríamos que escribir 9 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 que multiplica a 9 y a su vez también multiplica a 4. Y luego todo eso ¿por quién? Por el coseno del ángulo 1 que es 240 grados. Con otro color para que no se confundan. Y este multiplica ¿a quién? Al coseno del ángulo 2 que es 45 grados. ¿Sí? Más, luego dice más otra vez seno, ¿verdad? De 240 grados que es el ángulo 1 y con otro color que multiplica a seno de 45 grados que es el ángulo 2, ¿verdad? Bien, ya tenemos por ahí expresada la fórmula, ¿sí? Ya tenemos expresada la fórmula. Como les dije, pueden hacer un cálculo manual. Vamos a apoyarnos con la calculadora, en mi caso, para hacerlo mucho más rápido, y tenemos lo siguiente. El primer número es 9 al cuadrado, así que aquí tenemos 9 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Y luego más el doble producto del que multiplica 9, así, ¿ve? Igualito, por 4, ¿ve? ¿Sí? Y por el coseno, vamos a abrir paréntesis aquí, lo escribimos coseno de 240, cerramos, otra vez coseno, dice ahí, coseno de 45, cerramos, más, aquí van los senos, ¿no? Seno de 240, cerramos aquí, otra vez seno de 45, cerramos y cerramos, ¿sí? Luego esto nos da un total de 27.45, aquí sería 27.45, pero recuerden que eso está al cuadrado y nosotros queremos esto de forma lineal. Entonces eso de forma lineal, ¿cuánto nos será? La raíz cuadrada de eso, entonces vamos a ver por aquí, la raíz cuadrada de todo eso, aquí sería raíz cuadrada de la respuesta anterior igual 5.23, ¿no? 5.23, aquí sería 5.23. Listo, ya tenemos una parte de la solución, ¿sí? Ya tenemos una parte. Borramos todo esto y anotamos aquí. Entonces, la suma de estos dos sería 5.23 coseno imaginario seno, pero nos falta el argumento, nos falta el ángulo, ¿verdad? Entonces, asimismo, ¿qué hacemos? Vamos más acá abajito, para irlo haciendo más abajito, por aquí. Recuerden que la fórmula para la tangente, para encontrar el ángulo es tangente es igual, tangente del ángulo es igual a, aquí, módulo 1 por seno del ángulo 1 más módulo 2 por seno del ángulo 2, ¿verdad? Luego sería módulo del ángulo 1 por el coseno del ángulo 1 más módulo 2 por el coseno del ángulo 2. Recuerden esa fórmula que les va a salvar la vida, ¿ah? ¿Sí? Aquí tendremos otra vez tangente, ¿sí? Es igual a, ¿cuál es el módulo 1? Era 9, recuerden, era 9, luego seno de 240 grados, ¿verdad? ¿Cuál era el módulo siguiente? Era aquí más 4 que multiplica al seno del ángulo de 45 grados.
Por favor, aquí tienen que trabajar con los ángulos modificados, ¿verdad? No vayan a trabajar con los ángulos que desde el inicio, ¿no? Sino con los modificados, con estos de aquí. Luego línea de fracción aquí. Y abajo repetimos exactamente lo mismo, pero con coseno, ¿no? Aquí sería 9 coseno de 240 más 4 coseno de 45, ¿verdad? Muy bien. Repetimos aquí, tangente del ángulo es igual a, la parte de arriba vamos a ver cuánto nos queda, nos apoyamos con nuestra calculadora y sería lo siguiente, 9, vamos a borrar todo aquí, listo, 9 seno de 240 más 4 seno de 45, igual, nos dio ese resultado un poco extraño. Recuerden que si queda así podemos nosotros ponerlo de esa manera, ¿ya? Entonces aquí sería menos 4.9 y algo era 4.96, ya, en la parte de arriba. Veamos en la parte de acá abajo ahora cuánto nos queda. Borramos todo eso, vamos a perder decimales, es un aproximado, ya. Bien, acá abajo tenemos 9 ahora, 9 coseno de 240, ¿verdad? Más 4 coseno ahora de 45, ¿verdad? Igual a cuánto es esto, nos va menos 9 más 4 raíz de 2 sobre 2, pero bueno, vamos a poner en decimales aplastando esta tecla de aquí, una vez y otra vez, ya me da decimales. ¿Y esto cuánto es? Menos 1.67, menos 1.67. Aclarar algo, ¿sí? Aclarar algo. Nótese que está negativo y negativo y el ángulo va a salir positivo. Pero antes de eso quiero especificar algo muy interesante aquí. Ese ángulo que vamos a encontrar, el ángulo que a continuación va a salir, va a estar en este lado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, fíjese, la parte de arriba, esta va a ser la parte de los imaginarios y esta parte de abajo va a ser la parte de los reales. Entonces, los imaginarios están verticalmente, aquí sería entonces menos i, y los reales estarían horizontales, por acá sería menos los reales, ¿verdad? Por acá los reales positivos y por arriba los imaginarios positivos. Pero como está menos y menos, quiere decir que el ángulo resultante de este complejo va a estar por aquí, ¿sí? En el tercer cuadrante, por ahí va a estar. Entonces póngale mucho cuidado porque va a salir un ángulo positivo y va a salir pequeño, ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación. Aquí sería tangente del ángulo es igual a, dividimos esas dos cantidades que son menos 4.96 y menos 1.67. Dividimos 4.4, menos por menos se hace más, ¿no? Así que ya sabemos que eso es ser positivos. 4.96, fíjese, dividido para 1.67. ¿Cuánto es esto? ¿Sí? En decimales 2.97 y algo, ¿no? 2.97 y un poco más, 2.97. Directamente que sería 2.97, 2.97. ¿Ya? El ángulo entonces sería igual a tangente inversa, recuerden, tangente a la menos 1 de esta cantidad, ¿sí? Y nos va a dar un total de, veámoslo otra vez con nuestra calculadora, aquí ponemos shift tan de la respuesta anterior, ¿sí? Ahí está tangente a la menos 1 y eso es 71.39 grados, ¿no? Aquí sería 71.39 grados. Fíjese, ese es el ángulo resultante, pero, aquí viene el pero.
Sabemos que los ángulos son medidos desde el eje positivo de los reales, o sea, desde aquí hasta acá tendría que ser el ángulo, ¿verdad? Y en toda esta distancia no van a ver los 71, aquí hay más, solo el ángulo plano mide ¿cuánto? 180, ¿verdad? Solo este ángulo mide 180, quiere decir que ese ángulo positivo es este pequeño que está aquí, esto que voy a rayar aquí con azul. Esto es el ángulo de 71.39, pero ahí le hace falta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le sumamos ¿cuánto? 180, ¿no es cierto? Que es el ángulo plano. Entonces, a eso le sumamos 180, ya lo especifiqué ahora sí, para este ángulo que parece aparentemente ser verdadero, tenemos que sumarle 180 porque queda en el tercer cuadrante, ¿verdad? 180. También hicimos una regla por ahí la vez pasada, y aquí sería en cuánto entonces. Quedaría 1, aquí quedaría 15 y aquí quedaría 2, ¿cierto? 251.39. Ese es el ángulo que corresponde al resultante, 251.39. Ahora sí vamos a jalar todo esto por acá y ya tenemos 251.39. Ahora sí, 251.39 grados. Listo. Por ahí, fíjense. ¿Sí? Nos hemos demorado un poquito, el ejemplo también estuvo un poco complicado, pero lo hemos realizado. ¿Sí? La suma es todo esto. Este sería el resultado o el complejo resultante de sumar estos dos de acá bajo el método analítico utilizando la ley de coseno, ¿sí? Bueno, y eso sería todo con respecto a la suma bajo el método analítico de los números complejos en el sistema, en la notación polar, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, ya saben, por favor, denle like, suscríbanse y compartan. Pasen bien, cuídense. Un abrazo, hasta la próxima.